Muchas gracias por asistir a este webinar de la empresa Saima Solutions. Hoy queremos presentaros cómo simplificar la gestión de los datos ESG, para lo cual os enseñaremos cómo nuestra aplicación ya preconstruida y adaptable permite la adopción de todo tipo de datos y con diferentes tipos de técnicas de alimentación para que vosotros, como responsables de sostenibilidad, tengáis una gestión autónoma, automatizada y, por supuesto, que os quite mucha carga de trabajo manual y os permita tener una visión proactiva de los objetivos. Antes de nada, queremos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Bien. Hoy es 24 de octubre y como sobre todo vosotros sabéis, yo lo he entendido hace poco, os queremos compartir este pequeño vídeo para parar un momento y reflexionar sobre el impacto que estamos haciendo entre todos sobre el planeta. Hoy, 24 de octubre, eh, Día contra el cambio, Internacional contra el Cambio Climático, tenemos que reflexionar en nuestra actividad privada, en nuestra actividad familiar y en nuestra actividad de empresas, cómo estamos haciendo que este planeta pues que nos dure más tiempo, porque como bien dice el eslogan desde hace muchos años, no hay un plan B para este planeta, no hay un planet B, como se dice en inglés. Y hoy no vamos a dar un mensaje ecologista ni modo Greta Thunberg, sino lo que queremos hacer es, bueno, desde el punto de vista de las empresas, cómo queremos ayudar a que todas las estrategias y las operaciones de nuestros negocios tengan ese toque de reducción del impacto medioambiental. Para ello, como podéis ver en todo tipo de campañas publicitarias de productos y servicios, ya independientemente sean consumo, aseguradoras, de transportes, todo el mundo está dando esa visión de cómo están reduciendo este impacto. Incluso hay certificaciones, digamos, tipo verdes, que es este B Corporation, que incluso hay estos carteles publicados en muchas ciudades donde las empresas se están homologando porque sus procedimientos están orientados a esa reducción del impacto medioambiental. Nosotros desde Saima Solutions queremos ayudaros en ofreceros una solución de software para la gestión de los datos que os ayuden a monitorizar estos objetivos medioambientales y, por supuesto, como veremos en el día de hoy, para el cumplimiento con la directiva CSRD que contaremos en el día de hoy con Federico Termín, socio de la empresa Proactia Global Consulting, que lleva más de 20 años trabajando con grandes empresas en el IBEX 35 en el reporting financiero, consolidación financiera, estatutaria y legal, y que nos dará su punto de vista de cómo adaptarse a esta directiva y cuál es el impacto que está teniendo dentro del reporting financiero. A continuación en este caso hablaré yo de lo que es la solución y haré una pequeña demo para que veáis el look and feel y cómo se gestiona toda la información. Por último, tendremos un apartado para ruegos y preguntas y ver siguientes pasos. Tenéis ahí en el chat para que podáis escribir y si no, pues está, creo que es el Q&A, el Q&A para que podáis incorporar vuestras preguntas y las trataremos en estos últimos 10 minutos que tenemos de la presentación. Sin más dilación, vamos con ello. Nosotros digamos que estamos también volcándonos a esta visión verde que tiene que ser como prioridad en todos los negocios que decíamos anteriormente. Y, y lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, y Gartner. Siempre Gartner tiene su punto de vista y tiene su opinión para todo. Gartner ha hecho una encuesta entre CEOs de multinacionales y de todo tipo de empresas y el 69% de los encuestados dicen que en este cambio de rumbo hacia una aplicación más sostenible de las estrategias de las empresas y de las operaciones de sus negocios, hay una oportunidad de crecimiento, porque así debe ser como las empresas tienen que trabajar y como
consumidores les perciben. Y es importante que, y vosotros lo sabéis, que las empresas en este nuevo cambio de rumbo están teniendo dificultades para incorporar profesionales cualificados en los perfiles ESGs. Los perfiles ESGs que además de incorporar estas nuevas metodologías, iniciativas de sostenibles, pues tienen que recopilar todos estos datos para poderlos posteriormente reportar hacia la sociedad cómo están siendo su actividad y el cambio de su estrategia. Y un último punto de vista, no menos importante, sino yo diría que es el más importante, los consumidores finales. Sabemos que el 74% de los consumidores en España, según una estadística del COC, consideran que toman decisiones basándose en las empresas aquellas que tienen una mejor cualificación sobre sus reportes de sostenibilidad o que tienen una mejor publicidad, aquellos que están teniendo un mejor impacto sobre la sostenibilidad. Los mercados financieros, y en los próximos años lo veremos, valoran y ponen una prima de valor incluso del 12% para aquellos activos sostenibles. Y en los nuevos consumidores, que son los consumidores del futuro, como son los consumidores millennial, los consumidores de generación X, son mucho más responsables. Digamos, si ya eran ya nativos en la nube, también ya son nativos en el impacto medioambiental y están dispuestos a ir con aquellas marcas y empresas que tienen una imagen de sostenibilidad y unas acciones de sostenibilidad demostradas. Nosotros desde Saima Solutions os queremos ayudar en esta gestión de vuestros roles de ESG o roles de sostenibilidad. Nuestra experiencia a lo largo de más de 15 años en temas de tratamiento de datos, business intelligence, planificación analítica y automatización de procesos e inteligencia artificial nos permite dar todo este soporte tecnológico, consultivo y de proyectos para que paséis de esta visión que muchos de vosotros estaréis ya recopilando y generando los informes de ESG en plantilla Excel. Y no os culpamos de ello porque llevamos 15 años trabajando en diferentes departamentos, en muchas compañías de ventas, de inventarios, de cadena de suministro, de inversiones, donde se ha hecho así y lo que al final estos proyectos en Excel que nacen de forma sencilla se provoca que se convierte en una pesadilla y nosotros ayudamos a las compañías a tener una mejor eficiencia operacional y de gestión de los datos con los proyectos que realizamos. Empresas que han apostado con nosotros a lo largo de estos 15 años, pues tenéis aquí de todo tipo, de sector asegurador, industrial, servicios, de producción, como podéis ver, pues incluso compañías de las más variopintas y sobre todo compañías incluso internacionales desde las cuales hacemos los proyectos aquí en España y se han hecho los rollouts al resto de Europa. Sin más, os quiero dar paso a Federico Termín, que como decía, pues un gran experto y colaborador con Saima en muchos proyectos de consolidación, reporting financiero. Y bueno, Fede, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. En principio, yo os voy a hablar de la última parte de nuestra solución, del módulo de cumplimentación de la directiva que nos va a afectar a todos, como vamos a ver, SRS. Por lo tanto, la primera diapositiva que os quiero enseñar es esta, en la que lo que vemos es que desde el 97 se está produciendo un auténtico aluvión, un mare magnum normativo, distintos institutos, algunos de ellos con capacidad normativa, están interesándose por el tema de sostenibilidad. Y por lo tanto nosotros estamos en medio y somos afectados de alguna forma por algunas de las directivas que vamos a exponer a partir de ahora. Hay un marco regulatorio porque la Unión Europea se ha preocupado de los asuntos de sostenibilidad a través de una directiva que es la de información de sostenibilidad corporativa, ¿vale? Este CSRD al final va a devenir, evidentemente nos hemos planteado, o la Unión Europea se ha planteado seriamente la reducción de las emisiones para el horizonte 2050 y que esto acabe siendo prácticamente nulo. Y
al final la CSRD ha devenido en, esto no deja de ser una sopa de letras, ¿no? En ESRS, que son el conjunto de normas de sostenibilidad, de reporting de sostenibilidad europeos. Esto se traduce en que hace unos años la Comisión Europea encargó la tarea a una institución consultiva, a un grupo consultivo que es EFRAG, de crear y desarrollar una nueva normativa, una nueva taxonomía que permita homogeneizar la información que los revisores de sostenibilidad tienen que reportar a un organismo regulador, que va a ser la ESMA, ¿vale? Ya estamos aquí con una combinación infernal de siglas y además todas ellas en inglés. ESRS es la normativa que nos va a obligar a reportar. EFRAG es el grupo consultivo que ha emanado esta taxonomía y ESMA es el regulador de mercados y valores europeo, supranacional, que se va a encargar de implementar esta obligación en los próximos meses, años. ¿Cómo se organiza a alto nivel ESRS? Pues básicamente en 4 grandes grupos. El primero es el referente a los aspectos introductorios o generales de sostenibilidad. El segundo es el aspecto medioambiental, que se compone de 5 apartados, el social de 4 y la gobernanza de 1. Todo esto, que está codificado como E1, E2, E3, E4, E5, ha venido a derivar en la taxonomía que el 30 de agosto de este mismo año, 2024, acabó emitiendo de forma oficial, después de varios borradores, de varias versiones de borrador, la EFRAG. Todavía queda camino por hacer. La ESMA, que es el regulador, tiene que recepcionarlo, tiene que emitirlo, tiene que elevarlo a la Comisión Europea y la Comisión Europea lo tendrá que aprobar para que esto entre en efecto. Y no solo eso, sino que luego cada una de las naciones del área económica europea tendrá que transponer esa normativa a su ordenamiento jurídico correspondiente. Bien, dicho esto, no sé si se ve muy bien o no, pero esta es la taxonomía oficial. Esta es la estructura oficial. Veis que en la pantalla del centro estamos haciendo referencia en algunos estados que se codifican a 6 dígitos, tienen un nombre que es E1.1, E1.5 o E3.4. Esto es lo que engarza de alguna forma con lo que hemos visto de alto nivel, ¿vale? Y esto se compone de elementos taxonómicos hasta completar a todos los niveles unos 13.500 elementos, ¿vale? Estamos hablando de palabras mayores. ¿Cómo nos afecta esto? Pues en una primera oleada normativa, ESMA dice, asegura a día de hoy, que en el ejercicio 2024, con respecto a su informe de sostenibilidad de 2024, estarán obligadas a reportar, y ahora veremos en qué consiste exactamente, en qué se traduce la obligación de reportar, a aquellos grupos de empresa cotizados del área económica europea con más de 500 empleados. Básicamente nos estamos refiriendo a aquellos grupos de empresas que ya venían estando obligados a presentar la normativa SEF, que es la que hace referencia al informe anual en su parte financiera, no en el estado de información no financiera, que es el que entra ahora como obligación. Por otra parte, por si esto nos parecía ya complicado, en el año 2026 se prevé, según el calendario de la ESMA, que estén obligadas a reportar aquellas compañías que superen 2 de las siguientes magnitudes, 2 de las 3 siguientes magnitudes, que tengan un número medio de empleados en el último ejercicio de más de 250, que tengan más de 40 millones de cifra de negocios o más de 20 millones de euros de total de cifra de activo. Tampoco son unas magnitudes muy difíciles de superar, pero por si esto fuera poco, en el 2027 con respecto al 2026, con una taxonomía reducida, simplificada, con menos elementos y centrado en los aspectos fundamentales de la taxonomía, las pymes que superen más de 10 empleados
prácticamente yo la supero ya, más de 750.000 euros de cifra de negocio y más de 350.000 de total activo, se verán obligados a reportar, a presentar su estado de información no financiera a la ESMA según la directiva ESRS. Y, por si esto todavía fuera poco, en el 2028 se prevé que el informe de 2027 para aquellas compañías tengan el domicilio social en cualquier lugar del mundo con el único requisito de que posean una filial en el área económica europea cotizada, tendrán también la obligación asimismo de presentar su informe, su estado de información no financiera, según los criterios de ESRS. Bien, para centrar un poco el tiro, ya hemos visto el calendario tentativo de ESMA con respecto a la obligación de presentación del informe, pero ¿en qué se precipita todo esto? ¿En qué se traduce? Pues básicamente os vamos a presentar qué es lo que hace el módulo que cumplimenta la obligación ESRS con respecto a estas obligaciones taxonómicas que estamos viendo, ¿vale? Nosotros somos capaces a través de ese módulo de conectar, hombre, lo suyo sería que conectásemos con la solución integrada de SAIMA ESG, pero si no es así, podemos atacar cualquier origen de datos de forma automática. Podemos establecer queries, atacamos los datos y los datos estamos en la seguridad de que si alguien cambia en origen un dato, automáticamente en nuestro informe se verá reflejado de forma instantánea. Y por otra parte, ese dato que nos hemos traído de forma automática, fijaos en que no es necesario estar sometido a una directiva para que esto ya tenga un sentido. Es decir, el mero hecho de que podamos reportar con el formato deseado por nosotros, sin que nos impongan cuestiones de formateo, el mero hecho de integrar los datos en origen dentro del cuerpo uniforme ya es suficiente argumento como para poder utilizar este módulo. Pero es que además ese dato que nos hemos traído de forma automática y que cambiará según se cambie en origen, lo pondremos en relación con el elemento taxonómico en cuestión y eso generará un informe con los elementos necesarios ya etiquetados para preparar automáticamente el paquete de remisión al supervisor, a la ESMA en este caso, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Pues básicamente este es el flujo de trabajo, conectamos los datos, todos los datos que queramos con el origen, lo asociamos al elemento taxonómico que corresponda y eso evidentemente no lo puede hacer ninguna máquina porque solo nosotros sabemos qué es lo que estamos reportando y automáticamente esto genera un paquete con el formato que exige la ESMA, que va a exigir la ESMA, que es un fichero zip con 3 carpetas dentro, una de las cuales contendrá el informe en formato XHTML, que es obligatorio, y las otras 2 contendrán todos los ficheros técnicos con la taxonomía para que el regulador pueda validar la bondad de los datos y la bondad de la remisión del paquete y dar su opinión al respecto. ¿Vale? Con lo cual, fijaos el mensaje que estamos lanzando. Nosotros tenemos un módulo que automáticamente trae los datos de allí donde residan, nos da lo mismo, que sea un cubo lab, que sea una base de datos relacional, que lo tengamos en ficheros Excel. Nosotros automáticamente traemos toda esta información, troceamos el informe, el total del informe del estado de información no financiera en tantas partes como áreas de responsabilidad y como distintos usuarios quieran trabajar de forma concurrente en la aplicación, lo cual ya supone una importantísima ventaja con respecto a trabajar en un Word normal. Y luego todo esto se somete también, por otra parte, a validaciones tanto propias que queramos establecer como a las validaciones que vienen ya integradas en el paquete del módulo, que son esas validaciones oficiales del regulador de la ESMA en este caso, ¿vale? Bien, esto plantea no solo un reto que es el del cumplimiento de la directiva, sino otros más allá que hacen referencia a lo siguiente.
el hecho de que se haya generado una taxonomía igual para todo el mundo hace los datos mucho más comparables. Y además, al estar obligados a reportar, nosotros vamos a hacer mucho más públicas que hasta ahora la información de sostenibilidad. Es verdad que luego la publicamos en nuestras web, pero ahora ya van a estar a disposición de todo el consumidor que quiera de información y va a hacer que sean mucho más comparables los datos de sostenibilidad que hasta ahora. Y eso nos sitúa ante el reto de presentar unos datos no solo de forma correcta en tiempo y forma para cumplir una normativa establecida, que es la de la ESMA, sino también el que ese informe de la ESMA que vamos a remitir al regulador de forma obligatoria presente los mejores datos posibles en comparación con nuestros competidores o en comparación con el mercado, con la tendencia del mercado. Y eso, evidentemente, es un punto a favor en la reputación de las empresas el presentar los mejores datos posibles. Y por tanto, esto exige no solo el poder remitir al organismo regulador correspondiente, sino adelantarnos en el tiempo para disponer de la información, compararla con nuestros objetivos y poder estar a tiempo de adoptar medidas correctoras, medidas correctivas, que nos hagan llegar al cierre del ejercicio con unos datos contenidos dentro del informe de sostenibilidad que sean los mejores posibles para nosotros. Y sin más, te doy la palabra a mi compañero Manuel para que continúe. Pues muchas gracias, Fede. Esta pirámide que vemos aquí a la derecha, donde la parte que has explicado es la parte de la cúspide de la pirámide, es consecuencia, como bien dices, de una agregación de información de allá donde esté y vamos a ir viendo las diferentes capas de esta pirámide en la parte de presentación que voy a hacer yo. Muchas gracias, Fede, siempre muy didáctico y Encantado. y claro, para tu explicación. Vale, vamos a ver que me coloque bien para poder ver la pantalla. Efectivamente, perfecto, pues aquí estoy. Vamos, desde, perdón, voy para ir para adelante. Desde mi rol, quiero transmitiros estas soluciones y cómo puede impactar en los proyectos que estéis realizando. Sobre todo, el objetivo es que os minimice la carga de trabajo manual y tengáis una herramienta con trazabilidad y con capacidad de establecer objetivos de ESG para implementar las mejores iniciativas en vuestra compañía y reportar sobre ellas. Siempre lo hemos dicho, aquello que no se mide no podemos gestionar. Con nuestra solución Seima SG Solution queremos ayudaros a simplificar la captura, la consolidación, la gestión, el análisis y la elaboración de informes con vuestros datos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es una solución integral que queremos que vaya más allá de lo que es propiamente lo que ha presentado Fede, que es la presentación final de los informes ESRS. No, queremos ayudaros a que tengáis un control global de esos objetivos y que os ayude en la consecución y en vuestro camino de la reducción de la neutralidad neta. Además, nuestra solución genera valor añadido ya que aporta una serie de puntos en nuestra solución como generar datos para ser consumido por las aplicaciones de Disclosure Management, que es lo que ha presentado ahora mismo Fede. También os va a permitir ser proactivos a la hora de gestionar vuestros datos que impactan dentro del ámbito de ESG, cumplir con todos los capítulos ESRS al nivel que queráis e incluso con el subnivel de aplicaciones o como llamaría subaplicaciones para gestionar vosotros estos datos y estos niveles de detalle que queráis. Y por supuesto es una solución mucho más eficiente en el establecimiento de objetivos y en el seguimiento de indicadores ESG. Además, es una solución en continua evolución. Como veis, tenemos ahí el sello de la EFRAG. No es que la EFRAG valide soluciones tecnológicas, sino que estamos dentro de los grupos de trabajo de la EFRAG de oyentes para todas aquellas actualizaciones que se van produciendo, incorporarlas a nuestro sistema.
Por ejemplo, se han incorporado todo tipo de mejoras como la multidioma, el desarrollo del módulo Scope 3, etcétera, que lo veremos ahora en la demo. Características fundamentales, bueno, pues como puedes ver, la cobertura de más de 1000 data points que van a ir a los niveles y subniveles de SRS, recogida de diferentes tipos de datos con diferentes metodologías, la evaluación de la doble materialidad dentro de la solución como una funcionalidad out of the box, que ahora lo veremos, y el cálculo de exhaustivos de las emisiones, que lo hemos viendo en el Scope 1, Scope 2, incluso en Scope 3. A partir de ahí, todo lo que son dashboards, análisis, pues como cualquier herramienta de analítica que se precie. Y esto tiene una base tecnológica que la realizamos con nuestro partner IBM. La solución se llama Planning Analytics, que es donde en la parte azul, como puedes comprobar, donde Saima es experto no solamente en lo de CSRD que estamos hablando hoy, sino en la planificación y en el análisis y en los informes analíticos de los del resto de departamentos dentro de la compañía, como pueden ser recursos humanos, ventas, inventarios, cadena de suministro. Y el output de todos estos datos son los que van a las soluciones de Disclosure Management, donde hemos contado y contamos con Federico Termin y su empresa Proactia. Lo que vamos a ver en la solución es pues, el capítulo más llamativo y más importante a cubrir es el de ESRS, Data Points, pero es necesario remarcar el assessment que se genera con los datos que se publican. Y el assessment que se genera, el punto principal de mayor necesidad, sabemos que es la doble materialidad, la que se refiere tanto a la consideración simultánea de dos dimensiones de tipos de impactos que en la toma de decisiones empresariales y en la presentación de los informes anuales. Por un lado tenemos la materialidad de impacto, con impactos positivos y negativos dentro de las actuaciones que tenemos, y la materialidad financiera o en finanzas, de la cual se derivan los riesgos y oportunidades financieros que tenemos que gestionar. Este enfoque de doble materialidad es necesario ya que amplía el concepto de materialidad en un enfoque exclusivo de la materialidad financiera hasta la que ahora éramos más conscientes. Tenemos que saber que este gráfico que vemos a la derecha de doble materialidad viene por defecto, que es uno de los beneficios y que podemos establecer a título de ejemplo en los umbrales, y veremos en la solución a qué nivel queremos los umbrales, el cual marcará cuáles son las materialidades a las cuales tenemos que reportar y poner mayor foco. La pirámide que Fede tenía en sus slides y que yo pongo desde en principio y que la vamos a revisar. Para llegar al punto final que ha explicado Fede, que es el reporting, hay que hacer llegar el reporte final que le llega a los organismos competentes, hay que cumplir los datos de la parte amarilla, que es en los puntos finales de SRS, Data Points, pero para llegar ahí tenemos que bajar y empezamos por la base, que es la captura de todo tipo de información allí donde esté. Incluso sabemos que para ello habrá que hacer como Saima Solutions ha hecho a lo largo de más de 15 años, la identificación de las fuentes, la transformación, la adecuación y la automatización de la carga a los sistemas existentes. A partir de ahí, esos datos en bruto estarán en la plataforma de IBM Planning Solutions, que el módulo que hemos desarrollado, la solución preconstruida, pero adaptable a las necesidades de nuestros clientes, nos va a permitir en cascada ir subiendo a las aplicaciones y finalmente ser vista en los capítulos ESRS. Desde un punto de vista de muy alto nivel y lo mismo que hemos visto en vertical lo vemos ahora casi en horizontal. La captura de la integración de datos, incluso ponemos aquí una pequeña, un pequeño, como llamamos aquí, voy a poner aquí el laser pointer, un pequeño llamado a atención de inteligencia artificial, machine learning, porque va a haber fuentes de información como son las facturas de las utilities, de electricidad, consumos y demás, que vienen en formato PDF y de ahí vamos a tener que aplicar modelos de machine learning que lean y extraigan esos datos para no tener que hacer una transformación manual costosa en tiempo y en dinero. A partir de ahí hacemos los mappings, se cargan contra los objetivos que tenemos de los diferentes indicadores de sostenibilidad y por último podemos hacer el reporting disclosure en los formatos que hemos visto, bien PDF, HTML o los
y XBRL, que son de los cuales veremos más adelante cómo se alimentan las plantillas de las soluciones de Disclosure Management para ser reportadas finalmente. Y sin más, que estamos en tiempos, vamos a ver una demo de la solución para que veáis lo flexible y amigable que es. Dejadme que haga una pequeña tal. A ver qué hago aquí, control tabulador. Me voy aquí a la página web, inicio, comprobamos que está todo ok, refresco, que no se me haya ido la sesión. A ver, que refrescamos, iniciamos. Vale, yo creo que ya veis todo mi pantalla inicial. Vale, pues en la pantalla inicial, como podéis ver de entrada, tenemos unos indicadores, unos cuadros de mando por aquí que podrían ser, en este caso tenemos las métricas clave sobre la reducción de huella de carbono, la generación y consumo de energía renovable, de objetivos versus lo que realmente estamos contratando y una matriz energética en la cual pues vemos algunos de los datos referentes a las diferentes fuentes de energía renovables o energías diferentes que tenemos en esta compañía. Es una solución multidioma que, como veis, está en inglés, castellano, francés y estamos aplicando también el desarrollo de otros idiomas cooficiales en España, ya que hay empresas que requieren tenerlo el reporting en todos los idiomas, como puede ser castellano, catalán, euskera y gallego. Desde aquí también tenemos acceso a los diferentes apartados principales, como pueden ser la valoración de la doble materialidad, los informes SRS, dashboards, el workflow y también accesos directos a subaplicaciones o información donde aquí estaremos apuntando a un SharePoint donde esté toda la información relacionada con nuestros proyectos SRS. Sin más dilación, nos metemos en lo que es la valoración de la doble materialidad y aunque aquí arriba tenemos varias pestañas de información con las cuales podemos gestionar, nos quedamos en esta vista principal, que es cómo se debe calcular, cuáles son la metodología de enviar la información, a qué se refiere la matriz de doble materialidad, y los indicadores. En los indicadores podemos estar viendo, en esta visión reducida, que tenemos tanto por diferentes niveles de empresa, como los indicadores por diferente nivel de materialidad. A nivel 2, economía circular, en este caso, nivel 1, o todos los temas. Volvemos a nivel 3 y aquí podemos estar monitorizando cuáles son los indicadores por colores, de gobernanza, de social, etc. Esta visión en grande, para aquellos que como yo ya utilicéis gafas de visión de cerca, nos va a dar una capacidad de identificarnos y a partir de ahí pues podríamos hacer una navegación en detalle, drill through, a aquellos puntos de información necesarios. Una vez que hemos visto este gráfico que es out of the box y es una funcionalidad y un beneficio bueno porque es el que se incluye en los informes anuales o trimestrales en la mayoría de las compañías, que lo tenemos diferenciado o agrupado por diferentes niveles de compañías, como decimos aquí, y que en virtud de las reglas que pongamos por medias o por valores máximos, nos permitirá reportar. Y esto es una de las capacidades beneficiosas de trabajar con modelos multidimensionales. La metodología, aquí esta solución, y todos sabéis que muchos indicadores de ESG son narrativos, con lo cual va a permitir tanto la inserción de texto como la adopción de documentos. Podemos cargar documentos en cada una de las partidas o, como decíamos anteriormente, conectarnos a un SharePoint. En cuanto a la matriz, vemos que tenemos en este lado diferentes dimensiones. La matriz de impacto, la matriz de impacto financiero, con sus riesgos y con sus valores reales, con sus probabilidades e incluso, como decíamos, una visión de total assessment. Si volvemos aquí a la de impacto, podemos navegar las diferentes materialidades según el árbol que tengamos de navegación hasta el mayor nivel de detalle. Y aquí iremos interactuando con los datos que pueden venir
de otros sistemas, le aplicaremos la probabilidad del impacto, tanto positiva como negativa, algunos comentarios relevantes y, como decimos, esto puede ser la agregación de todos los datos que vengan de las diferentes unidades de negocio o empresa. En el caso de, como decíamos, es una solución preconstruida, pero que es adaptable a cada una de las compañías. Que necesitéis incluir algún tema o algún riesgo u oportunidad de impacto, pues podremos seleccionar, en este caso, energía. Aquí diremos energía de utilizar nuestras energías renovables, de los beneficios de energías renovables, y daremos de alta nuevas biomasas, ¿no? Simplemente de esta manera ya aparecería ya dentro del el árbol de información. Podemos igualmente generar nuevas entidades. Llegamos a este punto porque previamente hemos hecho el mapeo de las diferentes materialidades con los capítulos. Vemos aquí con capítulo E2 de contaminación y polución, los diferentes capítulos de ESRS. Estos capítulos, como podemos ver, podemos llegar hasta el nivel de nivel más bajo de detalle, o podemos quedarnos en el más alto. E igualmente podemos hacer una asociación de los capítulos de SRS a otras metodologías y otros tipos de informes, como son los objetivos de desarrollo sostenible, que en cada una de las partidas podríamos añadirle o asociarle el nivel que queremos, o aquellos informes GRI. Por ejemplo, aquí, ahora, un segundo que minimizo aquí, ahora le veo el pinchito, donde tenemos todos los capítulos de GRI para poder ser asociados, de tal manera que cuando vamos alimentando la información en las partidas ESRS, se irá relacionando y alimentando los informes SDG y GRI. Estos informes GRI y de los objetivos globales de las Naciones Unidas, pues como podéis ver, los tenemos aquí dados de alta y podemos identificarlos y actualizando cuando queramos. De tal manera que una vez que ya hemos visto toda esta información de los objetivos, y la gestión de la doble materialidad, veamos un momento cómo administramos esta información. La información de los datos puede tener un workflow, y un workflow de cómo las diferentes partidas van a ir pasando por los estados de reporting inicial, reporting SG, auditoría, comunicación y final. Y para eso tenemos también la visión desde el punto de vista no solamente del workflow, sino también de los empleados. Es decir, por cada uno de los capítulos, como podemos ver aquí, tenemos a una persona y le vamos diciendo en cada una de las fases del workflow quién es por ejemplo, aquí, MateX, lo vamos a poner para el tema de auditoría, y así podríamos hacerlo por cada una de las compañías y nivel de carpeta o nivel de capítulo de reporting de SRS. Esto, como decíamos anteriormente, tenemos una serie de valores de establecimiento por defecto para el assessment de la doble materialidad, incluso el tipo de reporting, y bueno, pues que son los que nos van a ir guiando a la hora de gestionar toda esta información. El siguiente paso sería ver pues todo lo que es el cumplimiento de la CSRD. Y para ello tenemos una serie de plantillas o templates que, como decía Federico, está la parte de modo cross a toda la compañía, en la parte SG y la parte social. Vamos a ver muy rápidamente estas subaplicaciones en el caso en la parte de medio ambiente, en cambio climático, y la parte social, lo que es la propia fuerza laboral, para que veamos, y finalmente acabaremos con las taxonomías, para que veamos cómo podemos monitorizar este tipo de información. Lo primero es el guidance. La guidance del capítulo E11 que traemos de la EFRAG, pero también podemos subir y cargarnos nuestra propia guidance. Y a la hora de
el disclosure de la información con la que estamos trabajando, tendremos todos los capítulos, como podéis ver aquí, capítulos y subcapítulos. En este caso vemos aquí el E114, que es el de publicación del plan de transición para la mitigación de cambio climático, donde establecemos un texto y podemos incorporar información en modo PDF o cualquier tipo de documento. Para ello utilizamos la función de subir documento o, como decía anteriormente, conectarnos con una carpeta de SharePoint. Toda esta información que vemos aquí en modo narrativo está asociado a cada una de las fases del workflow de las cuales hay un usuario responsable. Pero también podemos ver valores cuantitativos, como puede ser este de consumo de energía, y podemos identificar que estos valores que está aquí, yo no puedo toquetear, estoy aporreando mi teclado, pero no puedo toquetear, porque provienen de la subaplicación energía, que es la que vamos a ver. Esta subaplicación de energía nos va a dar mucho detalle de cómo los diferentes proveedores con los que estamos trabajando en cada una de las empresas que decíamos aquí anteriormente, y dentro de las empresas, en cada uno de los departamentos, como podéis ver aquí, y subdepartamentos con el proveedor con el que trabajamos. También tenemos espacio para crear incluso 2 dimensiones customizadas a petición de vuestras necesidades. Y entendemos que toda esta información por proveedor es un lío, pero es que esto es lo que está demandando la legislación, tanto en el ámbito de Scope 1, Scope 2, como veremos más adelante en Scope 3. Por ir, digamos, rápido, en este 5 de consumo aquí de Coal, que es el tema de carbón, bueno, pues vemos que este proveedor 2, y aquí podríamos tener todos los proveedores, como podéis ver en este scroll, todos los proveedores que queramos, y tenemos la información por toneladas de carbón, donde estábamos aquí, en el E15, perdona, toneladas de carbón por cada uno de los años y también tenemos los objetivos por los años que aquí hemos marcado, el año corriente que estemos en la información del año pasado, el 2030, 35 y estos periodos de tiempo son adaptables. Y es importante saber que para homogeneizar las diferentes unidades de métrica de los tipos de combustibles que tratamos para las proveedores, tenemos esta visión que es la visión de detalles de emisiones o la emission details, donde hacemos una traducción, que aquí teníamos esto que era del consumo de carbón de las 950 toneladas, del factor benzene, que benzene es, ¿cómo se llama esto? Gasolina, ¿no? Gasolina, o podemos utilizar este otro que es el del crudo en toneladas, fuel and oil, que la traducimos a megavatios hora y después también a toneladas de CO2, que es en el cual mediremos todo el impacto de Scope 1 y Scope 2. Por daros simplemente una visión de subnivel de subaplicación, aquí iríamos viendo cómo manejamos las tablas de traducción y de equivalencia entre unos tipos de medida, su traducción al Scope 1, Scope 2, los factores de conversión, las unidades de medida. Es decir, como podéis ver, es muy completo, muy flexible y muy detallado en cuanto a lo que podemos llegar a ver. Volvemos aquí a visión de los capítulos SRS. Adentramos en la parte de fuerza laboral. Aquí podríamos navegar en todos los que tenemos, pero vamos a ir rápido para que cumplamos con el tiempo establecido. Y en fuerza laboral, aquí hay un apartado muy, digamos, delicado, porque hay que incorporar la información individualizada o por grupos de todos los datos de la compañía. En este caso, vemos aquí que hay una serie de indicadores que son narrativos, como puede ser este de mejorar los impactos materiales y riesgos de oportunidades relacionados con su propia fuerza laboral, igual que hacemos anteriormente. Pero, por ejemplo, si vamos a capítulo 9, que son las métricas de diversidad, como bien dice, este capítulo es métricas, son valores numéricos, y al igual que antes tenemos por unidad de negocio o por empresa, pero lo que nosotros queremos ver es el detalle.
Y aquí lo que ayudamos es a leer datos de recursos que vengan desde aplicaciones de recursos humanos. Haremos una anonimización en el traslado o en el origen de los datos para que seamos que sean esto no relacionados, pero tenemos que publicitar y en los próximos años incluso está la ley PPP de igualdad de payroll, de publicación de todas las nóminas y de todos los sueldos dentro de la compañía. Y como podéis ver aquí, tenemos todos los datos base, tenemos todos los datos de salarios, de formación, incluso aquellos de viajes de compañía y lo de que es el viaje desde el puesto de trabajo, desde la casa al puesto de trabajo. Para ello haremos o bien o utilizaremos templates que cada usuario podrá actualizar, una aplicación móvil o un formulario básico. Y a partir de ahí, pues monitorizaremos toda esa visión. Es importante saber también que desde el punto de vista de Scope 3 tenemos toda esa cobertura de ítems y si nos volvemos a lo que es la parte final, que es lo que vamos a estar desde los departamentos de sostenibilidad reportando al resto de departamentos y para que vean también la evolución de los datos, tendremos, digamos, un apartado de cuadros de mando con más o menos detalle como sea necesario. Pero tened en cuenta una de las características principales. Yo si estoy aquí viendo el impacto del Scope 2 de CO2, que estoy en verde, puedo con el botón derecho rastrear celda e ir al detalle. El detalle, digamos, nos va a dar la trazabilidad. ¿De dónde vienen estos 651? Vienen de toda esta información a todo este nivel de detalle de este proveedor, de esta location, etcétera, 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 con toda la trazabilidad. Esto nos sirve para trabajar mano a mano con los responsables de esa información, con los auditores posteriormente y nos da la tranquilidad de que tenemos los sistemas totalmente controlados. Tenemos una visión de medio ambiente, una visión social, ¿vale? Donde podemos ir viendo toda esta información, e incluso como podéis ver en la parte de taxonomía o Scope 3, en esta parte de social, podemos ir incluso a un nivel mayor de detalle de informes, donde vamos a ver lo que estábamos comentando antes, de una forma tabular, aquí por cuadros de mando, de empleados, de salarios, es decir, todos estos tipos de indicadores e incluso también tenemos la parte abierta para hacer todo tipo de gráficos perdón, y reporting ad hoc de cada una de de las informaciones que queramos. Y nos falta comentar que todo esto que vemos en modo navegador web, también podemos acceder a los datos y a los informes desde una interfaz Excel, porque tenemos lo que es la funcionalidad de Planning for Excel, conectándose al modelo, a las carpetas, a los informes, a los cuadros de mando. Y a partir de aquí, bueno, pues yo lo que os querría decir es que eh, tenemos todo lo que es la monitorización del flujo de trabajo, el detalle de los datos, la auditoría, la agregación en diferentes niveles de subaplicaciones, aplicaciones y los datos ESRG, los carpetas ESRG y bueno, a partir de aquí yo creo que estamos ya dispuestos y por no seguir hablando más de las funcionalidades, como podéis ver que aquí podemos estar hablando toda la mañana, dejar algún tipo de tiempo para informes. No sé, Marta, si hay en el chat tenemos algún tipo de pregunta. Sí. A ver que monitorice también yo las preguntas. Dame. Hay aquí un Q&A. Vale, me preguntan cómo gestiona esta solución el tagueado de las partidas para reportar las taxonomías. Efectivamente, la parte aquí que ha comentado Fede, y creo que aquí vamos a hacer esta respuesta a la limón, Fede. Sí. Es más, como sabemos que es una de las cuestiones más delicadas, pues vemos que desde la parte de Excel, y dame un segundo que cambie de pantalla de nuevo. Aquí, desde la parte esta de Excel podemos acceder a lo que son los informes y aquí en los informes Fede, como veis, cada una de las partidas lo que nos contabas, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos a trabajar con un módulo que es
el último, es decir, lo que os ha presentado Manu hasta el momento es el módulo de la solución que gestiona, que permite gestionar los datos ESG de forma proactiva. Y luego está el último módulo, el módulo que os hemos enseñado antes, en el que se encuentra subsumida la taxonomía oficial de la ESMA. Nosotros a la derecha tenemos, si os dais cuenta, tenemos la taxonomía oficial con todos los componentes de la misma. Y lo que hacemos es poner en relación, la taxonomía se compone de distintos elementos. Algunos son texto, otros son cadena de texto, otros son, o bloque de texto, otros son boolean, o sea, sí o no, y otros son numéricos. Aquí estamos presentando un ejemplo concreto de un dato numérico que se pone en relación con su elemento en concreto. ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos, nuestro informe al final se compone de objetos de Excel, de Word y de PowerPoint. Los Excel se integran luego en el cuerpo del informe en Word, pero básicamente tenemos dos grandes tipos de datos. Los de bloque de texto, nosotros lo que haremos será para etiquetar estos, seleccionar arrastrando el cursor los párrafos que pueden ser consecutivos o no, los párrafos de texto que tengan relación con el elemento de etiquetado, por ejemplo, gestión del agua. ¿Dónde hablamos de la gestión del agua? En esta parte del estado de información no financiera, hablamos en este apartado, hablamos en los párrafos 2, 7 y 8 de nuestra gestión de agua. Lo que hacemos es arrastrar el ratón, seleccionar estos tres párrafos y pulsar a la derecha el elemento de gestión de agua correspondiente, con lo cual ya quedan unidos indisolublemente el elemento taxonómico y el contenido al que se refiere la etiqueta. Eso en un bloque de texto. En un dato numérico vamos, como estamos enseñando aquí en la pantalla, escogemos el dato en cuestión, lo ponemos en relación con la etiqueta, pulsamos un botón de etiquetado y automáticamente eso queda etiquetado. ¿Vale? Muy bien, gracias, Fede. Tenemos otra pregunta por aquí que es la siguiente. ¿Por dónde se debe empezar en las empresas para reportar estos KPIs de sostenibilidad? Pues, como se suele decir, agradezco que me hagan esta pregunta porque es la madre del cordero, es la parte central. Nosotros tenemos, por un lado, los KPIs que quiere cada compañía monitorizar. Por otro lado, tenemos toda la información. Entonces, eh, nuestra metodología de trabajo de analítica de datos ha sido siempre la misma. Identificar las fuentes de datos relacionadas con los objetivos, con los KPIs finales que queremos reportar. Entender su periodicidad, entender su tipología y su transformación necesaria para llegar a este punto final. Lo que hacemos es trabajar con los clientes, incluso nuestra forma de trabajar es hacer un primer workshop de 4 días en el que trabajamos con los responsables de estas aplicaciones para ver cuáles son las necesidades reales, dónde están esos datos y hacemos una estimación de tiempos de cómo sería un proyecto con una serie de premisas para poder abordarlo. Y así nuestros clientes tienen esa visión de cómo se trabajaría, cómo sería un proyecto y cuándo se obtendrían los resultados finales. Hay otra pregunta más por aquí. Dice, ¿esta solución está en la nube o si está en nuestros servidores? Pues esta solución es flexible de despliegue, se llama. Está en la nube, se instala en servidores físicos y servidores físicos que pueden estar en vuestras instalaciones o en un servidor de Azure, de Google o Amazon Web Services. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué se diferencia esta solución de mantener estos datos en Excel? Hoy en día mantenemos todo a mano y no hay posibilidad de automatismo. Efectivamente, es que es la problemática por la cual llevamos 15 años dando servicio a nuestros clientes. Estos proyectos y muchos proyectos de ventas, de operaciones, de inventario, empiezan en Excel porque son fácil de implementar, de empezar y de mantener. Pero a poco que pasa el tiempo, a poco que se complica o que vienen nuevos requerimientos o hay que actualizar determinadas celdas o partidas, se vuelve imposible de gestionar y de mantener. Y es cuando ya entramos en juego nosotros para automatizar todos esos procesos. Eh,
lo decíamos al principio, hay que anticiparse no solamente en el cumplimiento legislativo, sino también en la avalancha de trabajo que va a venir para mantener todo esto y la lectura de información. Precio medio u horquilla aproximada para implementar estas soluciones. Bueno, estas soluciones tienen dos variables. Una es el software, que en este caso pues, estamos hablando de Event Planning Analytics, que va por número de usuarios y un conjunto de 5 usuarios estaría alrededor de, pues, dependiendo del tipo de empresa y los descuentos que nos hace nuestro fabricante, pues suele estar alrededor de, no sé, 25.000 euros más o menos. Y luego el proyecto pues arranca en virtud del número de fuentes de información y de transformaciones que hay que realizar. Ahí no podríamos decir que tenemos un paquete base. Eso es a trabajar con cada uno de los requerimientos de las compañías y siempre nos adaptamos. Podemos decir que nunca nos han echado por caros ni tampoco vamos a baja temeraria porque sabemos que estos trabajos requieren una calidad, requieren una consistencia y requieren una serie de automatizaciones para que se mantengan en el tiempo. Y por último, tenemos, además de estas empresas obligadas a realizar un reporting, es necesario que esté certificado por un tercero para verificar los datos. Bueno, Puede. el estado de información no financiera tiene que ser auditado, sí o sí. Entonces, los auditores dan opinión y esa opinión se incluye dentro del cuerpo del informe y va remitido directamente a la autoridad regulatoria, que en este caso será la CNMV como corresponsal nacional de la autoridad supranacional, que es la ESMA. Vale. Gracias. Yo creo que yo solamente nos queda hablar un poco de las lecciones aprendidas que en las reuniones que hemos tenido con los clientes y partners internacionales de otros países. Fede, sostenibilidad de finanzas trabajando mano a mano. Tú que estás ahí todo el día en el departamento financiero. Sí, al final es que son dos departamentos condenados a entenderse. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora se ha venido reportando el estado de información no financiera en el conjunto del informe anual, que comprende la memoria y otras cuestiones como el informe de gestión. Con lo cual, esto va a acabar siendo un paquete único con dos taxonomías distintas. La CNMV me imagino que tendrá un equipo específico de SRS y otro de SEF, como hasta ahora. Sí. Y pues básicamente se tratará de un paquete que implica tanto datos financieros como no financieros de sostenibilidad. Muy bien. El siguiente punto es que el DMA o la Assessment de doble materialidad se presenta una vez al año en las cuentas anuales. Yo creo que las empresas irán a reportarlo con una periodicidad menor, pero la cuestión es que se evoluciona a lo largo del tiempo y hay que ir alimentándolo. Por eso, nuestra solución completa, que digamos que simplifica todo ello, en este modo piramidal de adopción de la información, gestión de objetivos y tramitación de capítulos para que finalmente implique en el reporting de la doble materialidad tiene que ser mantenido a lo largo del tiempo para que no tengamos que ir con prisas y con agobios de último momento a la final del año. Auditores, lo hemos comentado, la trazabilidad es necesaria tanto para los auditores internos como para los externos. Y aquí lo que tenemos agradecemos vuestra presencia aquí en la reunión de hoy, porque esto afecta a un conjunto de personas que tiene que ser responsable de los datos no financieros que se están publicando y son las encargadas de adoptar ese tipo de soluciones para que dentro de las empresas sea un proceso estandarizado. La problemática principal es dónde están los datos y qué es lo que falta. Y por último, volvemos al tema más complejo, la taxonomía. La taxonomía está en continua evolución y bueno, aquí os dejamos un link para que podáis ver dónde está el Taxonomy Navigator de la Unión Europea y que se va actualizando directamente en nuestra solución para que dentro del módulo Excel sea el que exportamos y lo lea estas soluciones de Disclosure Management. Sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y decir, bueno, pues que os invitamos a tener un siguiente paso en una reunión personalizada donde podamos analizar este plug and play y verlo y cómo adoptarlo dentro de vuestras compañías. Muchísimas gracias y os esperamos en otro webinar. Muchas gracias.